dice grabando, así que ya saben que está grabando la clase para ver el PowerPoint. Voy a ampliarlo. Listo, empezamos. Cualquier consulta me interrumpen, como les dije, o a través del chat. Bien, primero le voy a explicar el concepto de ortografía. Decirles que la palabra ortografía se divide en dos partes, ya, dos partes que provienen del griego, si no me falla la memoria. La primera parte es un prefijo que es orto, que significa correcto o adecuado. Y grafía, que es como el sufijo, sería escritura. Por lo tanto, la palabra ortografía significa correcta escritura, ¿ya? O forma adecuada de escribir, si lo quieren un poco más adaptado. Dentro de la ortografía encontramos tres tipos. La que vamos a ver ahora, que es la acentual, y dos más que las voy a explicar por encima para que entiendan la diferencia. Existe la ortografía literal, puntual y acentual. La ortografía literal es aquella que regula el uso de las letras, literal de letras, de ahí viene, literal letras. Aquí se regula, por ejemplo, si en una palabra se debe usar la B o la V, ¿ya? La C, la S o la Z, la G o la J, o la J y la X, ¿ya? O la H también, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con letras, las mayúsculas y minúsculas, todo eso está regulado dentro de la ortografía literal, todo lo que tenga relación con las letras. Tenemos después la ortografía puntual. Puntual viene de puntos, y aquí se regula todo aquellos elementos que acompañan a las letras. Por ejemplo, el punto seguido, el punto aparte, punto final, dos puntos, punto suspensivo, punto y coma, las comas, los paréntesis, los guiones, las comillas o entre comillas, em, los signos de interrogación, los signos de exclamación y alguna otra que se me escape por ahí. Todo lo que acompaña a las letras. Esa es la ortografía puntual. Ninguna de esas dos las vamos a revisar ahora, sino que simplemente la ortografía acentual. Y la ortografía acentual en la que se encarga de decirte en qué parte de la palabra se intensifica la voz y poner un tilde si es que fuese necesario, ¿ya? Es lo que vamos a ver en esta clase, pero vamos a partir con lo más básico, ¿ya? Dicho esto, que es una introducción, eh, avanzo para señalar el elemento esencial de la ortografía, que es saber identificar lo que es la intensidad de la voz. Ya, la intensidad de la voz consiste en hacer énfasis, y fíjense que hasta estoy haciendo ahora el énfasis de la palabra énfasis, valga la redundancia. Consiste en hacer énfasis en una vocal de la palabra con respecto a las demás de la misma palabra. Los nombres más habituales que recibe son marcar la voz, acentuar la voz, intensificar la voz, hacer énfasis o vocal tónica, ¿ya? Vocal tónica es la palabra más técnica. El antónimo de tónica sería átona. Después se lo voy a explicar. Entonces, cuando hablamos de intensidad, significa que hay una vocal de toda la palabra en donde se marca más la voz. Por ejemplo, yo supongo que ustedes están viendo en su pantalla que yo muevo el mouse en la palabra énfasis. Énfasis es una palabra que tiene tres sílabas. En, fa, sis. Recuerden que sílabas es un conjunto, es un golpe de sonido en un conjunto de letras. En, que tiene dos, fa, que tiene dos, y sis, que tiene tres letras, ¿ya? Hay, hay sílabas que son de solamente una sola vocal, ¿ya? Pero generalmente van acompañadas de dos o tres.
Bueno, en esta palabra énfasis, que hay 3 sílabas, hay en una de estas se va a marcar la voz, que en este caso sería la letra E, énfasis. Y no es en la A, porque si no sería énfasis. Tampoco es en la I, porque si no sería énfasis. Entonces, al marcarse aquí, estaríamos hablando de que esta es la palabra que tiene intensidad. Esta es la vocal, porque la intensidad se marca en una vocal, no en una sílaba. La intensidad no está en la consonante N, está en la vocal. Recuerden que las letras se dividen en dos, en consonantes y en vocales, ¿ya? Esto lo aclaro porque me he topado la sorpresa en otros cursos que hay alumnos que no saben diferenciar esos conceptos. O sea, las conocen pero no saben cuál es cuál. Recuerden que las vocales son 5: A, E, I, O, U, ¿ya? Así de básica en la clase, ¿ya? Y que las consonantes son todas las demás letras que no son vocales, es decir, la B, C, D, F, G, H, M, N, P, Q, R, S, T, ya, etcétera. Todas que no son vocales son consonantes. Y la intensidad de la voz se marca solamente en la vocal, que en este caso hay 3 vocales, la E, la A y la I, pero se marca en la E. Y esta vocal sería la vocal tónica, que es el nombre más técnico. Y las que no son tónicas, en este caso que son la A y la I, se llaman átonas, ¿ya? Tónica viene de tono, o sea, la vocal con tono. Y átona, el prefijo A significa sin. Por lo tanto, átona es sin tono. Por lo tanto, tenemos aquí que la A y la I no tienen tono, son sin tono, átonas. Ya, esa es la palabra técnica, ya le expliqué. Vamos a otro ejemplo. Recibe, ya recibe que está acá. Recibe tiene 3 sílabas, re, si, be. Pero la intensidad se marca solamente en una, que en este caso es en la letra I, en la vocal I, y no en la sílaba si, en la vocal I. Esta vocal sería tónica porque tiene tono, y las dos E que están en las sílabas de alrededor serían átonas, es decir, sin tono, sin intensidad. Por lo tanto, ya podríamos concluir que en una palabra solamente hay una vocal con intensidad. Y todas las demás son sin intensidad, es decir, átonas. Hasta aquí, ¿alguna consulta, chiquillos? Pueden hacer preguntas por audio, por chat, si es que escucho el chat, lo veo en el momento, ¿ya? No siempre lo oigo, no sé si no suena o yo me desconcentro y me enfoco en hacer la clase y no lo oigo, ¿ya? Bien, voy a avanzar. Por favor, pregunten si hay dudas, porque si se quedan con la inquietud, van a ir acumulando esa inquietud y después cuando avancemos en la materia va a ser más difícil entender. Ahora, ¿cómo reconocer la intensidad de la voz en una palabra? Porque hay gente que tiene una facilidad innata para hacerla y hay personas que les cuesta mucho, pero a lo que les cuesta generalmente es por falta de entrenamiento, ¿ya? Eh, hay, yo les voy a dar 4 tips. Las primeras 2 es de lo que no deben hacer y las 2 siguientes son de lo que pueden hacer para aprender a identificar intensidad. Perdón. La primera tips que no deben hacer es aplaudir. No deben aplaudir para identificar las sílabas, ya que ocasionan pausas. Por ejemplo, hay alumnos que empiezan intensidad, ¿ya? Y al hacer eso, aparte de que es muy infantil, lo que están provocando es separar las sílabas. Y al separar las sílabas se ocasiona un problema grande, que lo vamos a ver de ahí. Entonces, no hagan aplausos. Intensidad, porque eso ocasiona pausas. Es de niños, no sirve. O sea, yo feliz con las tías de básica cuando le enseñan eso a los niños en primero y segundo básico, porque los niños no saben reconocer sílabas.
o están en ese proceso. Pero ustedes que ya están más grandecitos, que están en octavo y que se quedaron con ese aprendizaje, les digo que no es lo mejor, ¿ya? Porque puede ocasionar confusión. ¿Y por qué ocasiona confusión? Ahí va la regla número 2, el tips número 2, que dice, no hagas pausas entre sílabas, ya que de este modo todas adquieren intensidad por separado. Me explico. Aquí tenemos la palabra tomate, ya en esta imagen. Está separada en sílabas, si se dan cuenta. Por lo tanto, no es tomate, sino que es tomate. Si yo le hiciera un gráfico de sonido a esta palabra, el gráfico me marcaría algo así como estas líneas, que yo la hice a pulso, por eso no salen derechas, ¿ya? O sea, yo diría to, ma, te. Y encontraríamos que una palabra tiene tres vocales tónicas, la O, la A y la E. Y yo les acabo de decir en la presentación anterior que en una palabra solamente hay una vocal tónica y las otras serían átonas, es decir, sin intensidad, ¿ya? Y ese es el gran problema de hacer pausas en la palabra, que si yo hago pausas, todas adquieren intensidad, todas son tónicas. Por lo tanto, a la pregunta ¿cuántas intensidades logras contar en la palabra tomate? La respuesta sería 3, porque la O, la A y la E tendrían intensidades por separado. Ya, y por eso no se debe aplaudir, porque cuando yo aplaudo automáticamente hago pausas. Y aunque no aplauda, tampoco tengo que hacer pausas. Tengo que decir la palabra de corrido, tomate. Ya, esa es la primera regla. Espero que me estén siguiendo y entendiendo. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? Para los que no entendieron el gráfico de sonido, que yo hice aquí a pulso, imagínense, de seguro que lo han visto en el hospital y si no en la tele, que es muy típico, en alguna serie o película, las personas cuando están hospitalizadas le conectan una maquinita que muestra como un gráfico, ¿ya? Y que mide los latidos del corazón de la persona. Y se escucha ahí la maquinita que hace tutut, 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 y se ve un gráfico que sube y baja. Tutut, tutut, tutut. Ese gráfico lo que está marcando son los pulsos o latidos del corazón. Pero al mismo tiempo está señalando en un gráfico, o sea, con alzas y bajas, cada cierta cantidad de tiempo cuando el corazón palpita, es decir, cuando intensifica el sonido que produce al palpitar. Es la misma idea con las palabras, ¿ya? El corazón lo hace de una forma constante. Las palabras lo hacen en una sola vocal dentro de su palabra, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con el gráfico de sonido, ¿ya? Se trata de tener, para saber tildar, hay que tener una habilidad básica que es saber identificar intensidad de la voz, ¿ya? Y por eso tenemos que evitar las pausas para no confundirnos. Ahora sí avanzo. Si hay dudas, hagan la consulta, chicos, ¿ya? Eh, número 3. Ahora les voy a decir dos tips de lo que sí pueden hacer para identificar la voz. Tips número 3 dice, juega con las intensidades de las vocales en sus diferentes sílabas para que desarrolles un mejor oído musical y reconozcas el acento fácilmente. Cuando digo jugar con las palabras no significa que usted va a tomar un abecedario de madera y va a empezar a armar palabritas, ni tampoco que se va a tomar de la mano con las palabras y va a jugar a la ronda, no, nada de eso, ¿ya? Por si acaso. Significa que yo voy a jugar con la intensidad de la voz en las diferentes vocales de la palabra. Y para eso, por ejemplo, yo voy a tomar aquí la palabra vocales, la que estoy moviendo aquí con el mouse. Vocales tiene tres sílabas, vocales, ¿ya? Pero yo no voy a hacer la pausa como lo acabo de hacer. Simplemente lo hice para que ustedes supieran diferenciar la cantidad de sílabas, si es que aún no asimilan eso. Pero la palabra vocales, para poder saber dónde se marca la voz,
juego con la intensidad. La voy a marcar en la O, después la A y después la E. Entonces yo puedo decir vocales, vocales, vocales. Vocales, vocales, vocales. No sé si notan la diferencia. Voy a usar otra palabra. Puedo decir para. Puedo decir juega, juega, juega. Puedo decir intensidad, intensidad, intensidad. Oído, oído, oído. Musical, musical, musical. Acento, acento, acento. Fácilmente, 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 fácilmente. ¿Se dan cuenta que cuando yo marco la intensidad de la voz en diferentes vocales, la palabra suena un poco diferente? Porque estoy cargando la voz en las diferentes vocales. Al jugar con la intensidad en diferentes vocales, estoy obteniendo lo que es la capacidad de ir diferenciando entre una vocal y otra. Y eso es lo que ustedes deben practicar. Lo pueden practicar constantemente mirando lo que está alrededor. No necesitan que yo les dé ejercicio, aunque se los voy a dar de ahí, ¿ya? Pero ustedes podrían estar caminando en sus casas y ir practicando esto. No sé, yo estoy mirando ahora el cuadro y podría decir cuadro, cuadro, cuadró, muro, muró, o pared, pared, cortina, 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 libro, libró. Y fíjense que hasta suena diferente porque libro es lo que tengo aquí atrás y libró es de liberar a alguien, de libertad. Incluso hasta puede cambiar el significado, ¿ya? Pero para que me entiendan que nosotros habitualmente lo usamos, pero no somos conscientes de cuando intensificamos la voz. Puedo decir lápiz o lápiz, ¿ya? Esa es la primera eh, regla. Incluso voy a adelantar un power para explicar acá. Miren, tengo aquí tres palabras: pájaro, relojería y astuto. Yo puedo decir pájaro, o puedo decir pájaro en esta A, o puedo decir pájaro en la última sílaba. Pájaro, pájaro, pájaro. Puedo decir con relojería en la O, relojería, relojería, o en la E, relojería, o en la I, relojería, o en la A, relojería, 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 relojería. O en astuto, puedo decir astuto, astuto o astutó. Astuto, astuto, astutó. ¿Ya? Yo sé que para muchos o para varios de ustedes va a ser fácil este juego, para otros va a ser difícil y yo estoy seguro que cuando digan, no sé, palabra, van a decir palabra, palabra, palabra. ¿Ya? Y si se dan cuenta, ahí no hubo ningún cambio de intensidad. Todo el rato estuvo en la misma sílaba, en la misma vocal. Palabra, palabra, palabra. Jugar, jugar, jugar. O jugar, jugar dos veces porque tiene dos sílabas. Eh, yo sé que al principio a algunos de ustedes les va a ocurrir eso, pero tienen que tratar de aprender a cambiar la intensidad. Y lo más probable es que cuando lo empiecen a hacer en sus casas, van a empezar con movimientos de cuello así. A ver, palabra, 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 y van a empezar a tiritar así como, ya, yo ya me lo imagino ya porque lo he visto muchas veces, no se trata de mover el cuerpo, no es necesario, aunque sí les va a salir al principio y no se preocupen, ¿ya? Van a empezar, palabra, palabra, y con unos tiritones medio raros, así. Ya, es normal, pero tienen que, en la medida que ya vayan aprendiendo, a no hacerlo, basta con que hagan el movimiento de boca, palabra, 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 ¿ya? Note la diferencia, palabra, palabra, palabra. Palabra, palabra, palabra. Pueden mover los dedos, igual que el director de la orquesta de un grupo musical. Quizá ahí la acomoda y se imaginan la palabra que van a usar y empiezan ahí a imaginarse las diferentes vocales que tiene esa palabra. Celular, celular, celular. Celular, celular, celular. Eh, Cúchara, cuchara, cuchará. Si les cuesta, imagínense la palabra mentalmente y concéntrense en la vocal. Si es la U, cúchara. Si es la A del medio, cuchara. Si es la última A, cuchará. Imagínensela y hagan el movimiento de dedo. Busquen alguna técnica al principio que les permita ir variando la intensidad en las diferentes palabras, hasta que lleguen a un momento que de forma innata
sean capaces de identificar la vocal que tiene intensidad. ¿Ya? Al principio cuesta, pero yo sé que lo van a lograr. ¿Ya? Eh, y la cuarta, no, perdón. Y la cuarta regla, porque le he dicho 3 tips hasta ahora, es que pueden utilizar una oración como contexto de esa palabra. Y eso les va a ayudar un poco más a saber si lo están diciendo bien. Por ejemplo, si yo digo, de celular, se intensifica en la U, celular. ¿Ya? Y yo puedo decir, voy a usar el celular. ¿Suena bien o no? Parece que no. Voy a usar el celular. No, muy rebuscado. Voy a usar el celular. Celular, en la A, celular, en la A. Eh, me pica la ceja. Ya voy a decir ceja. Ceja, ceja. Es ceja. Me pica la ceja. No suena bien. Me pica la ceja. Y sí, ceja, en la E. Ya. Y ya sé que en la E. Voy a jugar Minecraft. ¿Es jugar o jugar? Es jugar. En la U. Voy a jugar Minecraft. ¿Suena bien o no? O voy a jugar Minecraft. En la A. Ya. Entonces, si les cuesta identificar la palabra sola, y aunque utilicen el dedo, aunque se imaginen la vocal, aunque todas las técnicas que ya les he enseñado, les cuesta el crear una oración sencilla a esa palabra y ver si suena bien o suena mal, también les podría ayudar, ¿ya? Entonces, más tips que para identificar la intensidad no les puedo dar, ¿ya? Estoy seguro que si ustedes aplican esto, en un par de días lo van a lograr, pero eso depende de ustedes, chiquillos, porque esta materia es súper fácil. Por algo se enseña en primero, segundo, hasta cuarto básico, pero la mayoría de ustedes no lo aprende y siguen en la ignorancia simplemente porque viven como la mayoría de los chilenos, lamentablemente, que estudian para la nota, pero no para aprender. Y cuando ya pasó la unidad, lo dejan de lado, no lo aplican y después ya se lo olvidó. Entonces mi invitación es a que lo usen constantemente, que lo hagan por un tiempo seguido, no solamente en la clase de lenguaje, sino en todas las clases y en la vida cotidiana, hasta que lo asimilen de tal forma que después sea natural. Y me lo van a agradecer, no van a tener que hacer el ridículo cuando escriban por WhatsApp, o cuando tenga que hacer el currículum, o buscar una entrevista de trabajo, o cuando ya tenga su propio empleo y tenga que redactar una carta formal al jefe o a otra empresa. ¿Ya? O sea, no sufran más adelante cuando podrían ahorrarse esto ahora con esta clase guiada. ¿Ya? Tengan la voluntad de aprender. Y eso se logra con práctica. ¿Ya? Muchos de ustedes están en el nivel noob de la ortografía, ¿ya? Son unos simples principiantes novatos que no saben nada de ortografía, o muy poco. Yo sé que hay algunos casos excepcionales que sí saben, ¿ya? Pero es la oportunidad de convertirse en unos pro o unos crack de la materia. Y eso depende de ustedes si practican o no, ¿ya? Entonces, dicho esto, ya habiendo explicado esto, ya yo podría utilizar estas palabras pájaro, vi un pájaro volar. ¿Qué suena mejor? ¿Vi un pájaro volar o vi un pájaro volar o vi un pájaro volar? ¿Ya? Eh, hoy compré un hermoso reloj en la relojería, o compré un hermoso reloj en la relojería. Parece que es la I. Yo soy muy astuto, o yo soy muy astuto, o yo soy muy astuto. Parece que es la U, astuto. ¿Ya? Entonces, no olviden crear oraciones en este caso. Y no aplaudan, por favor. Sáquense esa costumbre de aplaudir. Amárrense las manos si lo hacen, porque eso es de cabros chicos, y ustedes son ya grandecitos. ¿Ya? Bien. Dicho esto, consultas, comentarios. ¿Está todo clarísimo o tengo que aclarar algo antes de que pasemos a los ejercicios? Por favor, pregunten, aunque sea por el chat. Voy a mirar el chat ahora si es que alguien quiere hacer una consulta. ¿Ya? Ya. Matías dice todo claro, claro como el agua. Ya. Voy a seguir esperando por si alguien está redactando alguna pregunta antes de avanzar a los ejercicios.
Y yo creo que voy a cortar la clase de ahí también porque el ejercicio ya es parte práctica. Estoy esperando solamente que me hagan alguna consulta antes de parar la grabación. ¿No? Ya, súper. Entonces paro la grabación en este momento.